Devocional Semillas de Fe. Porque la fe es por oír. El oír la palabra de Dios. Devocional Semillas de Fe. Con el pastor José Miguel Daza. Bienvenidos. Muy buenos días, hermano, amigo. Doy gloria a Dios por darme el privilegio de saludarte en esta mañana y poder llegar hasta donde tú estás con un mensaje de la poderosa palabra de Dios. Este es tu devocional, porque es suyo, Semillas de Fe. Quiero en esta mañana invitarte, por favor, me acompañes. Vamos a ir a la Biblia y vamos a estar leyendo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 3. Repito, Romanos, capítulo 5, verso 3, dice la poderosa palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gloria damos a Dios por su palabra. El escritor de Romanos, el apóstol Pablo, le dice a la iglesia, y el Espíritu Santo nos dice hoy a nosotros, que la tribulación produce paciencia. La paciencia, esa virtud tan hermosa que significa resistencia, la paciencia que es la capacidad de permanecer firmes, la paciencia que es también perseverar sin importar la circunstancia que pueda venir. Esa palabra paciencia, esa virtud, ese fruto del Espíritu que es la paciencia, la palabra del Señor nos enseña que no se recibe. Es decir, yo no puedo orar y decirle: Señor, dame paciencia, y entonces Dios te va a mandar y te va a colocar la paciencia. No, la paciencia es una virtud, es un fruto del Espíritu que es formado en nosotros, es formado. Y la palabra del Señor nos enseña, tanto en Romanos capítulo 3 como en otras citas de la Biblia, otros versículos de la Biblia, que es a través de la prueba y las tribulaciones que se forma la paciencia en el Hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que se gloriaba, que se gozaba, que se alegraba en las tribulaciones. Y parece como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque dice, la tribulación es algo que nadie quiere, la prueba es algo que nadie quiere. Tribulación significa presión, prueba, dificultad, circunstancias adversas. ¿Y cómo nos podemos gozar en medio de las circunstancias adversas? ¿Cómo nos podemos gozar porque venga la prueba, el horno de la prueba o la presión de la tribulación? ¿Cómo me podría yo gozar en eso? Me gozo cuando entiendo, primero que todo, que es necesario en mi vida, porque la palabra del Señor dice que solo a través de muchas tribulaciones podremos entrar en el reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo, y no solo esto está hablando de lo que nos dice los versículos anteriores. El versículo 1 nos dice que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Dice el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el verso 2 nos habla de la obra de Jesucristo, que a través de Él, de Jesucristo, hemos podido entrar a esta maravillosa gracia, a la salvación, a tener comunión con Dios. Y nos dice que es por Cristo mediante la fe. El versículo 1 y 2 nos presenta la fe que es producto del oír el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios produce la fe para creer en el sacrificio, en la obra redentora de Jesucristo, y mediante esa fe, en esa preciosa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hemos alcanzado la salvación. Tenemos salvación, tenemos paz para con Dios, dice la palabra del Señor. Pero esa fe inicial que nos lleva a caminar con Cristo, que nos lleva a alcanzar la gracia que el Señor nos ha dado por medio de su obra redentora en la cruz, no se puede quedar ahí. Dice la palabra del Señor que la fe tiene que ser probada. En Santiago capítulo 1 versículo 2 nos dice la palabra que tengamos gran gozo cuando pasemos por diversas pruebas. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, tenemos fe, pero así como el
oro, que es más, que dice la palabra, el oro tiene que ser probado con el fuego. Nuestra fe, que es más valiosa que el oro, tiene que ser probada para poder tener como resultado la paciencia. Aleluya, damos gloria a Dios. Entonces yo me puedo gozar en medio de la prueba, me puedo gozar en medio de la tribulación, cuando sé, sabiendo que esa prueba en mi vida es necesaria, sabiendo que esa prueba en mi vida va a tener un resultado. No estoy sufriendo por sufrir, no estoy pasando una circunstancia adversa por pasarla. Hay un fruto, hay un resultado. Y entonces el apóstol Pablo decía que él se gozaba porque él tenía claro que esta leve tribulación momentánea, es pasajera, iba a producir en nosotros un más excelente peso de gloria. Entonces me puedo gozar en la tribulación porque sé que es necesaria. Me puedo gozar en la tribulación porque sé que va a producir en mi vida paciencia, que va a producir en mi vida el músculo, la resistencia para poder permanecer fiel a Dios y así alcanzar todas las promesas de Dios. Me puedo gozar en la tribulación porque sé que no estoy solo, que el Señor está conmigo y que esa tribulación no se compara a la gloria venidera, dice también la palabra del Señor. Entonces, hermano, amigo, quiero decirte en esta mañana, no sé por qué estás atravesando, si te sientes hoy en medio de una gran tribulación. Recuerde que la palabra tribulación significa presión. No sé si hoy te encuentras en prueba. La palabra prueba da a entender como un horno de fuego. Si estás pasando por ese horno de fuego, no sé por lo que estés pasando, mi hermano, pero quiero decirte que para nosotros los que confiamos en el Señor, para aquellos que estamos en Cristo, para aquellos que hemos sido salvos, perdonados y que estamos en la gracia del Señor, la prueba, la tribulación tiene un resultado, va a producir la paciencia, y es necesaria la paciencia en nuestra vida, aleluya, porque solo a través de la fe y la paciencia, dice Hebreos 6:12, alcanzamos, heredamos las promesas de Dios. Aleluya. Entonces, así como el trigo, y termino con esto, tiene que ser molido, tiene que ser procesado, tiene que pasar por grande presión. Recuerde, tribulación significa presión. Así nuestra fe tiene que ser molida y tenemos que ser procesados por medio de las tribulaciones para que haya un resultado. Así como podemos disfrutar del pan después de que ha sido procesado y es delicioso, así nuestra vida procesada delante del Señor, aleluya, por medio de la presión de la tribulación, produce un olor grato, produce bendición. Y así como las uvas tienen que ser machacadas, pisadas en el lagar para producir el vino, nuestra vida tiene que ser muchas veces pisada en medio de la tribulación para que haya vino del Espíritu en nuestra vida. Entonces gózate en el horno de la prueba porque no estás solo. Gózate en la presión de la tribulación porque el resultado vale la pena. Quiero decirte, hermano, vale la pena. Podemos decir como el apóstol Pablo, nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación va a producir en nosotros esa paciencia necesaria para que por la fe y la paciencia producida en medio de la prueba, en medio de la tribulación, heredemos las promesas. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso podemos decirte aún gracias por las pruebas. Podemos decirte aún gracias por las tribulaciones. Podemos decirte gracias, Señor, por cada circunstancia que tú permites en tu bendita sabiduría en nuestra vida. Porque no nos va a destruir, sino que va a producir en nosotros un mayor, excelente peso de gloria. Va a producir en nosotros la paciencia para que por la fe que tenemos en ti y la paciencia, esa resistencia, esa permanecer fieles, ese perseverar, vamos a heredar las promesas.
Padre, bendigo cada oyente en esta mañana que tal vez está siendo probado, que tal vez está pasando por el molino de la tribulación, de la presión. Padre, te pido que le fortalezcas, Señor. Tu promesa dice que si somos fieles hasta la muerte, recibiremos la corona de vida que tú has prometido para los que te aman. Dale nuevas fuerzas a tu hija y a tu hijo, Señor, que están pasando por ese horno de la prueba, Señor. En el nombre de Jesús clamamos a ti, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Devocional.